Evangelio secreto de la Virgen María no es comparable ni catalogable entre los evangelios apócrifos, pues estos contradicen o ignoran en sus fuentes la historia fidedigna de los 4 evangelios. El citado Evangelio de la Virgen María no contradice, sino que complementa y profundiza el Evangelio tradicional. Se fundamenta en los diálogos de la Virgen María con San Juan durante su convivir en Éfeso. San Juan redactó en arameo, lo cual fue puesto en latín, libro encontrado en el siglo IV en Belén por una monja española llamada Egeria, de manos de un monje griego compañero de San Jerónimo. Del latín fue traducido al español por el sacerdote católico periodista Santiago Martín, nacido en Madrid, España, en 1954, y fue fundador de la orden religiosa llamada Franciscanos de María. Por consiguiente, el Evangelio secreto de la Virgen María tiene un fundamento teológico y complementa el Evangelio tradicional predicado por la Iglesia. Con el tercer domingo de Cuaresma nos adentramos en el capítulo José, un novio sorprendido. Lo que te voy a contar hoy, Juan, no lo supe hasta mucho después. Hacía un mes que me encontraba en casa de mi prima Isabel y todo se desenvolvía del mejor modo posible, cuando recibí un mensaje de mi padre Joaquín. Lo he guardado celosamente durante todos estos años, entre mis escasas pertenencias. Tómalo, intuirás por él lo difícil que resultó todo, aunque los detalles no los conocí hasta mi regreso a Nazaret, que por cierto no pude llevar a cabo sino mucho más tarde de cuando deseaba mi familia. Shalom, querida hija, que el Señor siga protegiéndote y te muestre siempre, como hasta ahora, su rostro. Nosotros, tu madre y yo, estamos bien esperando y añorando tu vuelta. Sin ti nuestra casa está vacía y solo la certeza de que todo lo que ocurre es querido por Yahvé nos sirve de consuelo. Espero que tú también estés bien, tal y como nos hiciste saber a tu llegada a casa de Isabel, a la que te pido que saludes de nuestra parte y a la que agradezco la hospitalidad que te brinda. Te escribo para hacerte saber que puedes volver cuando quieras. Todo ha ido del mejor modo posible, aunque no fue fácil al principio. Te lo contaré todo con detalle a tu regreso, pero solo te adelanto que por un momento estuviste a punto de ser repudiada. Tuvo que intervenir el Señor y lo hizo de tal modo que José no solo no ha vuelto a poner dificultades, sino que te espera con los brazos abiertos y se considera afortunado de acogerte a ti y a tu hijo en su casa. Ven pronto, hija. Tu madre y yo te necesitamos a nuestro lado. Hemos sufrido tanto que solo tu presencia puede ahora confortarnos. Queremos cuidarte y también, perdona que te lo diga, servirte. Nos morimos de ganas de estrecharte de nuevo en nuestros brazos. Ya he hablado con Manasés y pronto regresará una caravana suya que partió hace 2 semanas hacia Jerusalén.
Pídele a Zacarías que te acompañe al cruce de los caminos y no hagas nunca el viaje sola. Cuídate, luz de nuestros ojos, que el Señor te llene siempre de su paz. Saludos de tu madre y míos, Joaquín. Mi padre me contó, cuando por fin pude regresar a casa, que definitivamente al despedirse de mí en Caná, se le vino el mundo encima. Ante mí se había hecho el fuerte, poniendo al mal tiempo buena cara para no preocuparme. Pero cuando se quedó solo y apenas me dio la espalda, rompió a llorar, apesadumbrado. ¿Cómo iba él ahora a explicar a sus amigos y vecinos que su niña, su pequeña, esperaba un hijo sin haberse casado? Por más que no fuera la primera vez que ocurriera, y siempre y cuando José aceptara reconocer a la criatura como propia, no dejaba de ser pasto de comidillas de comadres, el que su hija, María, no hubiera sabido esperar unos meses antes de consumar el matrimonio con su prometido. La cosa era legal ciertamente, pero era la costumbre que los desposados no tuvieran relaciones hasta que cohabitaran tras la segunda y definitiva fase del matrimonio. Para mi padre, mi nombre era sagrado. Que mi fama y mi honradez pudieran ser puestas en duda por la gente era algo que le sublevaba. Siempre se había sentido orgulloso de mí porque no era como las demás muchachas, no participaba en las travesuras que a veces hacían los otros niños y no coqueteaba, como hacían a veces mis amigas con los jovencitos de la aldea. Y ahora todo aquel orgullo se le venía abajo. Ya oía los comentarios llenos de ironía de las mujeres de Nazaret. Mira, mira, tan buena como parecía María, tan santita. Fíjate en la mosquita muerta, embarazada, ahí la tienes, para que no te fíes de las aguas mansas. Temblaba pensando en las preguntas de los hombres. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo va tu muchacha? Hay que ver cómo está hoy la juventud. En cuanto te descuidas, te hacen abuelo. De repente, según me contó, notó algo extraño. El sol había ido subiendo y estaba llegando casi al cenit. La primavera se mostraba como en los días anteriores, en todo su esplendor, pero no fueron esos signos externos de esperanza los que le animaron. Era algo que estaba fuera de él y a la vez dentro. No se trataba de una aparición, sino de una presencia divina. Una presencia que mi padre notó enseguida, acostumbrado como estaba a la intimidad con Dios. Joaquín, como ya he dicho, era un hombre religioso. Religioso en el mejor sentido de la palabra, es decir, coherente con su conciencia recta. No pertenecía a la secta de los fariseos ni a ninguna otra de las sectas o asociaciones que tanto proliferaban en nuestro pueblo. Más bien era un anahuín, uno de aquellos de los que había profetizado Isaías cuando dijo que quedaría un resto en Israel del cual nacería el Mesías. El resto, la pequeña porción de auténticos israelitas a la que pertenecía mi padre, se caracterizaba por buscar el espíritu de la ley y no obsesionarse con la letra. Su relación con el Señor era una relación del corazón
antes que de preceptos minuciosos cumplidos con escrupulosidad, sin que con eso quiera yo decir que los infringía. Simplemente les daba su valor justo, ni más ni menos. Mi padre no necesitaba de apariciones espectaculares. Estaba acostumbrado a tratar con Dios, a hablar con Él, desde la intimidad. Así que enseguida Dios utilizó el canal que tenía abierto de manera permanente con Él y le explicó y se explicaron. Vaya lío en el que te he metido, comenzó diciéndole Dios a mi padre. Querido Joaquín, sé que estás acostumbrado y que te parece que la carga que he puesto sobre tus hombros es superior a tus fuerzas, pero no es verdad. Si no te puedo pedir esto a ti, ¿a quién se lo pediré? ¿Acaso no eres tú el que durante tantos años me has dicho que podía contar contigo, incluso sin pedirte permiso? ¿O es que todo lo que hemos construido juntos en este tiempo no era más que un juego, una apariencia que valía en tanto no se ponía a prueba tu disponibilidad? Por lo demás, Joaquín, deberías sentirte muy, muy feliz por el hecho de que en tu casa vaya a nacer el Mesías. ¿No es ese acaso el sueño de todo buen judío? ¿No te envidiarían todos tus amigos, cuyo juicio ahora temes, si supieran lo que ha ocurrido? Señor Todopoderoso, contestó mi padre, tu nombre es eterno y tu misericordia va de edad en edad y de generación en generación. Perdona a este siervo tuyo si se ha sentido en algún momento probado más allá de sus fuerzas. Es cierto que estoy angustiado, pero no creas que me tiembla el pulso ni me vacila la decisión. Has hecho bien en actuar en mi casa sin pedirme permiso, porque mi casa es tuya y yo soy tu siervo y tú mi señor. El permiso ya se lo pediste a mi hija y ella, que es la que debería decidir, te lo dio. Así que no tengo nada más que decir. Al contrario, sé que estoy siendo objeto de un gran honor por haberte fijado en mi pequeñez y haberme concedido la inmensa fortuna de que sea mi humilde casa la que dé un renuevo a la casa de Israel. Pero, Señor, no te extrañes de que tenga miedo. No lo tengo por mí, ni por el apuro que me toca pasar a la hora de contar las cosas. Lo tengo por ella, por María, y lo tengo por el hijo que lleva en sus entrañas. ¿Qué va a hacer José? ¿Qué será de ellos si él, como es lo más probable, la rechace como su esposa? Es verdad que actuando con rapidez he logrado ponerla a salvo y dentro de poco estará muy lejos. Pero si no puede volver a Nazaret, deberá vivir siempre lejos de su hogar como una proscrita, sin recursos, ya que nosotros somos pobres. Joaquín, Joaquín, dijo el Señor, ¿en tan poco me tienes? ¿Dudas de que yo, que he construido el universo y ante cuya palabra se abrieron las aguas del Mar Rojo, no sea capaz de resolver una cosa tan sencilla? Tú ten confianza en mí y no temas. Es en la confianza, no lo olvides nunca, donde reside la fuerza. Déjame hacer a mí y estate atento a mi voz para actuar tal y como yo te diga,
por más que a veces te parezca que el abismo se abre ante tus pies. En esto llegó él a Nazaret. Terminaba ya la mañana y pronto sería hora de comer. Mi padre se encaminó hacia su casa subiendo despacio la colina, fatigado como estaba y procurando no llamar la atención. Encontró a mi madre sola, como era de esperar, ya que con mi ausencia la familia se reducía a ellos dos. Ana se le echó al cuello y le pidió noticias. Joaquín le puso al corriente de todo, incluido el milagro que se había producido tras mi oración, así como la conversación tan consoladora que había mantenido con el Señor durante el viaje. Ana, por su parte, le dijo que aquella misma mañana había pasado José por la casa y que se había extrañado de que María hubiera marchado tan precipitadamente hacia Ain Karem, sin tan siquiera despedirse de él. Quería saber cuánto tiempo estaría fuera, porque estaba ya deseando ultimar los detalles de la boda. Estaba tan enamorado, decía mi madre, que se le partía a uno el corazón pensando en el golpe que estaba a punto de recibir. Mi padre pasó saliva ante esas noticias, pero no abandonó la decisión que había tomado: confiar en Dios y no dudar en ningún momento de que todo estaba en sus manos y que por tanto todo saldría bien. Convino con Ana en que esa misma tarde iría a ver a José y que a él, antes que a nadie, había que explicarle las cosas. Después comieron y mientras mi madre arreglaba las cosas de la casa, Joaquín se fue a descansar un rato. Caía ya el sol cuando Joaquín pidió permiso para entrar en casa de José. Era una casa muy parecida a la mía y no estaba lejos de ella. Vivía José solo. Sus padres habían muerto pocos años antes y no tenía más que una hermana que vivía en otra parte del pueblo. Allí, en su casa, tenía su taller de carpintería, que en realidad era un poco de todo, porque él era un artesano que lo mismo construía una puerta que herraba un caballo o que reparaba un arado si hacía falta. José le invitó a entrar y le ofreció amable agua para sus manos y la mejor banqueta para que se sentara. Enseguida comprendió que algo grave pasaba, lo cual no era difícil de advertir a la vista del semblante preocupado de mi padre. Este fue directamente al grano. José, como sabes, María está camino de Ain Karem, junto a Jerusalén. Tenemos allí una prima, Isabel, a la que quizás conoces, casada con Zacarías. Es ya mayor, de la edad de Ana, mi mujer. Hasta ahora no había tenido hijos y todos la considerábamos ya estéril y la compadecíamos por tan terrible desgracia. Pero el Señor se ha apiadado de ella y de la casa de su marido. Está embarazada de 6 meses y María ha ido a acompañarla hasta el momento del parto. Pero no es eso lo que he venido a decirte. Ahí mi padre hizo una pausa. Respiró profundamente y se lanzó de lleno hacia una confesión que tenía visos de increíble y que contaba con todas las condiciones para terminar mal. Lo que quiero decirte, José,
es que María está embarazada. Sabemos que no has sido tú y te podemos asegurar que ella es completamente inocente y que te quiere. No te puedo decir más. La cosa no es pública. Su embarazo es recientísimo y ahora está en tu mano la decisión de lo que quieres que se haga. Según me contó mi padre, José se echó a llorar. Ciertamente estaba enamorado de mí y yo de él. Habíamos simpatizado muy fácilmente y en nuestro caso el matrimonio pactado por nuestras familias había sido un acierto pleno. Era un hombre muy bueno. Era religioso al estilo de mi padre y de mi madre, sin alaracas ni afectaciones. Temeroso de Dios y fiel cumplidor de sus preceptos, pero no para descubrirle las trampas a la ley y hacer el mínimo con la conciencia tranquila, sino para ajustar su vida a la voluntad del Señor con normalidad y alegría. Cuando se calmó, sin que mi padre se atreviese a decirle nada ni tan siquiera a poner la mano sobre su hombro, por miedo a una reacción brusca, José alzó los ojos, miró a mi padre y le pidió explicaciones. ¿Qué había pasado? ¿Habría sido una violación? ¿Estaba yo enamorada de algún muchacho de la aldea? Y sobre todo, ¿cómo era posible que yo, a la que él y todos en el pueblo consideraban incapaz de cometer ni siquiera una falta leve, hubiera podido hacer semejante desatino? Mi padre se negó a darle explicaciones. Solo le reiteró que yo era inocente de lo que había ocurrido, que no había ningún hombre de por medio y que tampoco había sido una violación. Comprendiendo lo difícil de la situación, no quiso llevar las cosas hasta el extremo, pero insistió con fuerza en que más allá de las apariencias, yo era una persona digna y que nadie tenía nada que reprocharme. José no salía de su asombro ante lo que estaba oyendo. ¿Cómo? ¿Que no había ningún hombre de por medio? Y entonces, ¿cómo se había producido el embarazo? Y si yo era inocente, ¿quién había sido el que me había violado? En fin, demasiadas preguntas que no tenían otra respuesta más que la verdad de lo que había ocurrido, pero que mi padre se resistía a contar porque habría sonado a patraña, a excusa increíble. Joaquín confiaba en Dios y había decidido dejar en sus manos las explicaciones, pues él, Dios, era quien había desencadenado todo. Cuando José se hubo calmado un poco con el sofocón aún asomando por los ojos, le aseguró a mi padre que no me iba a denunciar. Efectuaría mi repudio ante el rabino, pero lo haría en secreto, sin reclamar para mí el castigo que cae sobre las adúlteras y al que él tenía derecho para que su honor no quedara mancillado. Eso sí, exigía que yo no debería volver nunca al pueblo y le pedía a mi padre que no se hiciera público mi embarazo ni tampoco el parto de mi hijo cuando se produjera. Confiaba en que las noticias llegaran a Nazaret pasados unos meses, cuando quizás él hubiera contraído matrimonio con alguna otra muchacha de la aldea. Mi padre le dio las gracias por su generosidad, aunque era muy duro lo que había dicho. Joaquín sabía que José se había comportado como muy pocos hombres de Nazaret hubieran hecho. Acababa de perdonarme la vida.
Mi sentencia estaba ya dictada. Era una proscrita de los míos y debería vivir errante sin marido, con mi hijo sin padre, ayudada solo por Joaquín y Ana mientras pudieran hacerlo, y luego condenada a quién sabe qué tipo de esclavitud. Pero de momento se me daba un respiro. Joaquín no abrazó a José ni le dio los 2 besos de paz con que siempre se saludaban al encontrarse y al despedirse. Sentía haber hecho sufrir a aquel buen muchacho, al que quería de verdad como a un hijo. Comprendía su dolor y no le reprochaba su actitud, aunque todo el tiempo había estado esperando un milagro. Pero el milagro no se había producido. Salió de la casa con la cabeza gacha y con el corazón entre angustiado y aliviado. Dentro dejaba a un hombre joven completamente hundido y con la vida rota. Era ya de noche en Nazaret, una noche tremenda para Joaquín, Ana y José, por más que la luna insistiese en pintar de blanco las calles y los tejados de la aldea. Meses más tarde, cuando todo se hubo ya resuelto, José me contó lo que había sucedido tras irse mi padre. Se puso de rodillas, metió su cabeza entre las manos y estuvo llorando durante horas. No podía odiarme ni despreciarme, pero a la vez tampoco podía salir de su sorpresa por lo que había ocurrido. No podía dejar de pensar en mí ni modificar el cariño que sentía. Solo era capaz de repetir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego empezó a maldecirse a sí mismo por su estúpido orgullo que le había llevado a repudiarme, aunque si bien la forma de hacerlo me salvaba la vida. ¿Por qué tenía que rechazarme? ¿Por qué no podía vivir conmigo y aceptar el hijo que yo esperaba como si fuera suyo? ¿Qué estúpidas manías le impedían ignorar lo que había pasado y seguir delante conforme a los planes que ya se tenían? Y sin embargo no podía comportarse como si no hubiera pasado nada. Era superior a sus fuerzas. Su amor hacia mí, el dolor que le destruía por dentro al pensar que ya no podríamos compartir juntos la vida, no era lo suficientemente fuerte como para aceptarme con el hijo de un extraño, de alguien que además ni siquiera sabía quién era porque mi padre no se lo había querido decir. Pasó mucho rato así. La noche ya estaba avanzada cuando se acostó. Como suele suceder, cuando se ha llorado, concilió el sueño enseguida, pero al instante se despertó. En la habitación había alguien. Se incorporó sobresaltado y con miedo. Por un momento pensó que se trataba de una pesadilla, de un mal sueño, fruto quizás de sus remordimientos. Pero no, ahí estaba, con una luz tenue que salía de él y alumbraba toda la habitación. Me miraba con calma y en silencio, me explicó José cuando me contó lo ocurrido. Parecía esperar, lleno de tranquilidad, a que yo me serenase. Más calmado, con la impresión de que no me iba a hacer ningún daño, pero manteniéndome alejado de él todo lo que podía, le pregunté quién era y qué quería de mí. José, hijo de David, soy un ángel del Señor, un mensajero de buenas noticias. Vengo de su parte a transmitirte una orden suya. No temas tomar a María como tu mujer,
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. José se quedó sorprendido y como paralizado. Si aquella criatura era un hombre, significaba que el asunto de María se había sabido, con lo cual la situación se complicaba aún más. Pero si era tal y como decía, un ángel de Dios, entonces las misteriosas palabras de su suegro Joaquín se entendían perfectamente. Algo extraño había detrás, y esa situación se podía comprender si se trataba de una intervención divina que había tomado como mediación a su prometida, María. El corazón empezó a darle brincos de alegría. Podía tratarse todo de un engaño, pero también podía estar ante la salida del túnel tenebroso en el que la revelación de Joaquín le había sumergido. Y más le parecía lo segundo que lo primero. Así que le preguntó, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué Dios se introduce en nuestra vida y cambia los planes de las personas sin consultar con ellas? ¿Qué hay detrás de una intervención así tan extraña, tan extraordinaria? Y además, ¿cómo sé que tú eres un enviado de Dios? El ángel no fue prolijo en explicaciones. Le recordó algunas de las profecías, particularmente aquella del profeta Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Le habló incluso de la escena que el pasado sábado había tenido lugar en la sinagoga. Había llegado la hora de la aparición del Mesías y su prometida, María, había sido la elegida para que ese nacimiento pudiera tener lugar. Era a ella a quien se le había pedido permiso como correspondía. Y ahora él tenía que cumplir su parte para que todo resultara bien y la obra salvadora de Dios pudiera llevarse a cabo. María dará a luz un hijo, concluyó el ángel, dando por zanjada las explicaciones. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En cuanto a la prueba de que procedía del Altísimo y que era un mensajero suyo, le dijo con ironía: tanto tiempo siendo amigo de Dios y aún no sabes distinguir lo que viene de Él por la paz que produce en el espíritu. Si quieres, te puedo dejar alguna prueba más contundente, pero sería preferible que no tentaras al Todopoderoso con tu desconfianza y que te limitaras a escuchar a tu corazón. José agachó la cabeza avergonzado. Efectivamente sabía sin ninguna duda que se trataba de un mensajero divino y que comprendía que se había equivocado al exigirle más pruebas que las que su certeza le daba. Al verle así, el ángel sonrió y en silencio, como había sucedido conmigo, se retiró. José no tuvo ya ninguna duda de lo que debía hacer. Es verdad que todo podía ser una trampa, una sugestión, un sueño, pero estaba seguro de que no era así. Aquella aparición había sido verdadera, tan verdadera como que él estaba ahora de pie en su habitación. Dentro de su casa cerrada, además, todo encajaba sobre todo lo que para él era más importante, la honradez de su prometida, mi honradez, querido Juan. Sintió un profundísimo dolor. Por un momento había dudado de mí, y eso que jamás le había dado motivo alguno para ello.
Comprendió que debía haber aceptado la palabra de Joaquín, aunque lo que se contara fuese disparatado. Comprendió que la mayor prueba de la honradez de una persona es la palabra de esa persona cuando se trata de alguien que es de fiar, y que todas las demás pruebas juntas pueden ser completamente falsas y fabricadas a propósito para engañar a los que exigen papeles o 1000 testigos. Se vistió rápidamente y salió a la calle. Alboreaba ya, aunque todavía las sombras se aferraban a las callejuelas estrechas de Nazaret. Llegó a casa de mis padres y llamó suavemente a la puerta para no despertar a todo el vecindario. Mientras esperaba, cantó el primer gallo. Su sorpresa fue aún mayor cuando le abrió mi padre completamente vestido y sonriente. Le hizo pasar. Mi madre estaba dentro esperándole. El misterio se desveló enseguida, según le fueron explicando lo que había sucedido. A poco de salir de su casa, Joaquín sintió una gran paz. Había cumplido su parte. Había pasado el trago más amargo y ahora estaba seguro de que todo iría bien, por más que hubiera dejado tras él a un muchacho desolado. Sabía que Dios actuaría y que el resultado sería el mejor posible. Efectivamente, al regresar de la casa de José y llegar a nuestro hogar, habló con mi madre y se dieron cuenta de que solo podía hacer una cosa: orar. Dios tenía que actuar, pero tenía que hacerlo deprisa y había que urgirle a que no se demorara. Decidieron quedarse la noche en vela orando para suplicar al Señor que acelerara la hora y que ayudase a José a comprender que él estaba detrás de todo aquel inmenso embrollo. Pero antes de que José llamase a su puerta, ambos habían tenido la certeza de que su súplica había sido escuchada. Así que se levantaron después de dar gracias a Dios y decidieron esperar, porque estaban seguros de que José no tardaría en aparecer por su casa para dar explicaciones, como así había sido. Le conocían, sabían de su inmensa bondad y por eso no dudaban de que no dejaría pasar tiempo antes de acudir a tranquilizarles. Los tres se abrazaron y prorrumpieron en cantos de alabanza al Señor, que se había dignado fijarse en ellos para encomendarles la tarea más preciada a la que podía aspirar cualquier miembro del pueblo elegido: servir de cuna al nacimiento del Mesías. Después hicieron planes. Había que dar la noticia al pueblo del embarazo de María, pasando por el apuro de aceptar que José era el padre, aunque sin dar demasiadas explicaciones. Había que preparar todo lo necesario para la boda a fin de que el niño naciera ya en el seno de la familia plenamente construida. Y sobre todo, tenían que avisarme de que podía volver cuando quisiera, porque estaba todo resuelto. Inmediatamente mi padre me escribió la carta de la que ya te hablé, Juan, pero lo que ellos no sabían era que yo me había encontrado con otro regalo de Dios al llegar a Incarem y que no podía dejar sola a mi prima Isabel y volver inmediatamente a Nazaret como era su deseo. Interpretación de la palabra de Dios.
nueva fuerza y nuevo amor. Quien lo invoca bien trabaja, y el trabajo es oración. A trabajar como Jesús, quien aprendió de San José. El trabajo es alegría para el que ama y tiene fe. A trabajar como Jesús, quien aprendió de San José. El trabajo es alegría para el que ama y tiene fe. El trabajo y el estudio son emblema de virtud. Quien compara ciencia y Biblia ve a Dios trino en toda luz. A estudiar como Jesús que de María aprendió. El estudio es alegría cuando se hace con amor. A estudiar como Jesús que de María aprendió. El estudio es alegría cuando se hace con amor.